Nosotros buscamos factores de riesgo para CV, vamos a tener hipertensión como primer ítem, si buscamos para infarto también, y es el principal factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. Afecta al 40% de la población en América Latina y llega a más del 60% mayores de 60 años. Vamos a ver que más edad tengo, más probabilidad de ser hipertenso tengo. Si llega hasta el 70% más o menos en los mayores de 80 años. Y ahora vamos a ver por qué. Y tiene elevada prevalencia y escaso control. Este es el estudio Renata. Este es un estudio que se hizo en el país para ver cuál es la prevalencia, ¿sí? Y el porcentaje de control de los pacientes hipertensos se hizo en una sala de tipo primeros auxilios, los CESAC. Los pacientes estaban esperando para cualquier médico y se les tomaba la presión y se les hacía una encuesta. Hay dos Renatas, es el único dato que tenemos de hipertensión en el país, más o menos fiable. En el 2016 ya tenemos un porcentaje, fíjense acá, 2007 el primero, de 33% de hipertensión, ¿sí? Y en el 2016 seguimos viendo lo mismo. 36% de la población argentina es hipertensa. Pero no solamente esto, casi 40% no se conocía hipertenso. Y de los conocidos, fíjense, los tratados no controlados llegan al 30%. Y los tratados controlados no llegan ni a un cuarto del 100%, ni al 25%. O sea, tenemos mucha población hipertensa maltratada. Y no hicimos nada del 2007 al 2016. Casi 10 años exactamente iguales. Entonces, 4 de cada 10 hipertensos, esto es lo que tienen que llevarse, desconoce la enfermedad, no sabe que es hipertenso. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando le tomemos la presión nosotros, o cuando vaya a un prelaboral, que es la típica, le toman la presión, está hipertenso. O cuando se la toma alguno de ustedes jugando con un familiar, van a tomarte la presión, va a estar hipertenso. Y de los hipertensos, solamente la mitad está tratado. Y de esa mitad, la mitad controlada. O sea, tenemos un muy mal control. Culpa nuestra. Bien. Importante esto, ¿por qué vamos a hablar de hipertensión? Porque a medida que aumenta la presión, ¿sí? Aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo duplico, o sea, cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la sistólica y cada 10 milímetros de mercurio la diastólica, yo voy a duplicar el riesgo cardiovascular. Y fíjense que esto empieza desde valores más bajos. Ya desde 115 a 75, que es normotensión, yo empiezo a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, más hipertenso soy, más riesgo cardiovascular tengo. Y esto se da con sistólica y con diastólica. Esto es importante, ¿por qué? Porque el otro día en un ateneo de cardiología escuché, el paciente tenía solamente hipertensión diastólica. No. Si es hipertenso diastólico, tiene el mismo riesgo cardiovascular que sistólico. O sea, yo trato la máxima y la mínima. Si el paciente tiene 100 de diastólica, es lo mismo que tener 160 de sistólica. Lo tengo que tratar. Y acá lo vemos en el gráfico, ¿sí? Sube la diastólica y sube la sistólica y las dos me dan más riesgo cardiovascular. Bien. Importante la definición, ¿sí? No pongan tensión arterial en una historia clínica, porque no es. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared y la tensión es lo contrario, ¿sí? Es la pared que va a hacer fuerza sobre la sangre. Entonces, lo que tenemos que poner siempre es presión arterial, porque lo veo también en la historia clínica, tensión arterial no, lo que medimos es presión. ¿Y cuál es la definición, sí? Mayor o igual, una sistólica mayor a 140, una diastólica más de 90 o una sistodiastólica mayor a 140-90. ¿Por qué? Porque los pacientes añosos casi siempre tenemos sistólica aislada. A medida que aumenta la edad, las arterias se ponen más rígidas. Entonces, vamos a tener sistólicas muy altas, 200, 180, con diastólicas muy, muy bajas, 180, 60. Porque eso es por la rigidez arterial. Perdemos elasticidad y perdemos presión diastólica. Al revés de los pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes suelen tener presión diastólica o sistodiastólica. Los ancianos casi siempre sistólica aislada. Mucha diferencial, van a ver 260, no sé cómo puede tener 60, sí. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando nosotros tratamos la sistólica aislada, las coronarias perfunden el diástole. Entonces, si yo le bajo mucho la diastólica, tengo más riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca, porque no perfunden las coronarias. Esta es la clasificación, ¿sí? Normal, menos de 130-85. Ojo acá, porque si yo tengo un paciente con 132, lo tengo limítrofe. No es normotenso, es limítrofe. Hipertensión nivel 1, 140-160, ¿sí? 90-99. El nivel 2 y el nivel 3, que es el que más nos tenemos que llamar la atención, el corte es 180-110. ¿Por qué? Porque hasta ese límite yo tengo tiempo para hacer estudios. Si yo viene un paciente con 150 en consultorio, no lo voy a medicar. En la primera consulta les explico por qué. Entonces,
Esto es lo que se llama continuo cardiovascular, ¿sí? Que lo vemos bien en cardiología. Principal factor de riesgo es la hipertensión, ¿sí? Si yo asocio diabetes, dislipemia, edad, vamos a un proceso asintomático, donde ya tengo lesión de órgano, pero no lo veo, no tengo síntomas, ¿sí? Microalbuminuria, arteriosclerosis, hipertrofia ventricular izquierda. Acá donde yo tengo que ir a buscar, ¿sí? Daño de órgano blanco. ¿Por qué? Porque acá donde yo tengo que frenar todo esto. Y después viene la parte sintomática, que ya tenemos insuficiencia cardíaca, ACV, edema agudo de pulmón. Ya acá hacemos prevención secundaria. Nosotros tratando la presión tenemos que ir acá, a prevención primaria. Bien, la primera pregunta que tenemos que hacer es si es o no hipertenso. Y acá, tomar bien la presión. Veo de todo. Médicos, enfermeros, prelaboral de acá, todo lo que se les ocurra, mal tomado. Y la segunda pregunta es, ¿tiene factores de riesgo asociados, tabaquistas, dislipémicos? Ahora lo vamos a ver bien. ¿Tiene daño de órgano blanco para ver en qué estadio está? ¿Sí? Si es hipertenso severo, si es hipertenso moderado. Y a lo último siempre buscar hipertensión secundaria. Nunca al principio. ¿Por qué? Porque son menos del 10% de todos los pacientes hipertensos. El 90% es esencial. O sea que no tiene causa clara. Tiene causas, sí, endurecimiento arterial, factores ambientales, pero no lo vamos a objetivar. Endurecimiento arterial sí, entonces, ¿qué pasa con la presión arterial de consultorio? Me sirve a mí para el screening masivo inicial. Es decir, yo agarro todos ustedes y le empiezo a tomar la presión y alguno voy a encontrar hipertenso. Si tengo 4 de cada 10, algunos tengo que encontrar. Por la edad, muy probable que no, pero si yo agarro población más grande, lo voy a encontrar. Me sirve para descartar si está normotenso o si está hipertenso por arriba de 180, 110. Si está en el medio, no me sirve para diagnóstico. La primera consulta. ¿Por qué? Porque el 30% de la población tiene guardapolvo blanco. ¿Qué quiere decir? Se podría medicar pacientes que no son hipertensos realmente. Es poco reproducible. Si yo tomo la presión ahora y la tomo vos, la tomas vos, a todos nos va a dar distinto. ¿Por qué? Por el redondeo. Más que todo con el que se insufla, el manguito. ¿Por qué? Porque redondean mal. Toman 120-80, le clavan justo 120-80, todas las toman, ¿sí? O redondean al revés, impar. Y cuando uno toma la presión con el manguito, los números son pares, van de 2 en 2. Y yo he visto 115. Pues así como hizo para frenarlo en el medio, imposible. Bien, tiene mucho menor valor pronóstico, sí, que la presión fuera de consultorio, porque los decías de guardapolvo blanco, y tiene el sesgo este de guardapolvo blanco, reacción de alarma. Por eso siempre la presión se toma 3 veces. Eso es muy importante. La primera toma se descarta. Van muchos a la farmacia y se toman una vez. Entonces vienen con el cartoncito que están hipertensos. Lo mismo que en los consultorios. Una sola vez, nunca. La presión se toma mínimo 3 veces. La primera se descarta, ¿sí? Por un fenómeno de reacción de alerta del cuerpo a la toma de presión. Va a dar siempre más alta. Se espera 1 minuto más o menos, se toma una segunda vez y esperamos 1 minuto y una tercera. Un promedio entre las 2 últimas es la presión que tiene, pero la primera siempre la descartan. Así se tiene que tomar la presión, ¿sí? Espalda bien apoyada en la silla, pies bien apoyados, brazo a la altura del corazón. La palma es indiferente, el dibujo está así, así, así. ¿Qué pasa con los viejitos? Están rígidos. Si yo le pongo el codo para arriba, le queda el brazo así. Entonces me está haciendo fuerza con el bíceps. Si me hace fuerza, le va a dar más alta. Entonces es más fácil ponerle la palma para abajo, porque está descansada y no me hace fuerza con el bíceps. Un paciente joven le puedes poner para arriba, pero para abajo descansa más. Mejor. El dibujo está así, pero es mejor así. Que no cruce las piernas y que apoye los pies. Ahora les voy a mostrar con el gusto. Bien. ¿Cuál es el error más frecuente? El calibrado. Los tensiómetros aneroides, los que están colgados en los consultorios, se deberían calibrar cada 6 meses. No se calibran cada 6 meses. ¿Por qué? Porque se descalibran con el uso. Igual que los tensiómetros de la casa. Si tiene un aneroide y no lo calibró, no le sirve. Siempre 2 centímetros por arriba del pliegue del codo del manguito. Si no, le ponemos los dedos, 2 dedos por arriba, ¿sí? Y el estetoscopio nunca por abajo. Yo veo que el estetoscopio lo enganchan abajo. No, el estetoscopio tiene que estar afuera del manguito, ¿sí? Siempre. Y esto es importante, el manguito adecuado, ¿sí? La bolsa tiene que cubrir el 80%. Por eso hay un montón de tamaños de manguito. El más frecuente es este, el large. Si yo tengo un paciente obeso y le pongo este y lo ato con una cinta, como veo, no sirve, porque está haciendo fuerza a la cinta, entonces me está dando una presión que no es. Si el paciente es obeso, va al manguito de obeso, que acá es color bordó en el hospital, lo van a ver colgado, hay uno para 700 consultorios. A diferencia de los tensiómetros nuevos, que el manguito anda para todos los talles. El tensiómetro digital tiene un solo manguito, le anda para todos. Bien, y importante no tenerlo con la mano el manguito, esto es importante.
está acá, no. ¿Sí? Acá van a ver varios ejemplos, ¿por qué no? Me está sosteniendo el brazo. Esto tampoco, ¿sí? Está colgando los pies de la camilla. Eso lo vemos siempre. Le tomamos la presión o acostado o con los pies colgando de la camilla. Los pies tienen que estar apoyados en el piso. Si mide 1,50 m y no llega, porque a veces no llega a apoyar el piso, le ponemos un almohadón a la espalda. Entonces apoya la espalda en el almohadón y apoya los pies en el piso. Parece una pavada, pero puede aumentar los pies en el aire y la espalda en el aire hasta 2 milímetros de mercurio. Bien. Esto tampoco. Sí, lo ideal sería que alguien le tome, ¿sí? Si no vive solo, así no, ¿sí? Bien sentado como yo les voy a mostrar. Se puede tomar uno sí, no con el de la perita. ¿Por qué? No con el común. Uno no se puede tomar nunca solo con ese, porque yo estoy haciendo fuerza con la perita. Si yo hago fuerza, levanto sistólica. Entonces, con el tensiómetro anaeróbico común no se puede tomar uno solo. Siempre tiene que tomar otro. Si vive solo, que se compre un digital. Pero nunca se puede tomar solo. Y esto tampoco, agarrarle la mano al paciente, menos. Este se está tomando solo con el de la perita, no. Hay electrónicos nuevos de los digitales que vienen con una perita, son una porquería. Tiene que ser de los que apretás el botón y soltás. Ahora yo te voy a mostrar uno acá. Bien, y esto nunca. Prelaboral, de acá. Me van a tomar la presión a mí hace poco, y arriba de la camisa. Yo me quedé mirando algo y me diciendo, ¿querés que me saque? Le dio la camisa. No importa, me dice. Yo cuando vi eso dije, esto no. ¿Sí? El brazo siempre descubierto. Ni siquiera acá arriba, ¿sí? Porque hacen un bollo acá arriba, suelten el brazo, que se libere el brazo, ¿sí? Aparte le vamos a tomar 3 veces, le va a apretar si le deja acá arriba abollado un montón. Bien, entonces, siempre calibrado, ¿sí? Porque se descalibra, lo que dijimos, cada 6 meses, casi nunca se calibran acá, mejor el digital. El digital no se calibra nunca, no se rompe nunca, salvo que lo vamos tirando al piso. ¿Cómo lo calibras? Hay que mandarlo cerca de la Facultad de Medicina, los calibran con un tensiómetro de mercurio de los viejos. Ahí cerca de la Facultad de Medicina hay un montón de lugares que calibran. Si no hay una página en internet, le iba a poner y no la puse, que vos buscás dónde calibrar y te dice dónde se puede calibrar o cómo. Bien, entonces siempre el manguito acorde al ancho del brazo. Tiene brazo flaquito, el común, si tiene un brazo así, el más grande. Siempre sobre la piel lo que dijimos, sin cruzar las piernas, y que no hable, importante, que no hable el familiar tampoco. Porque si yo tengo al paciente callado y el familiar está de hablar, si no lo sacamos afuera, por eso pasa un montón, ¿eh? El paciente no habla y el familiar no para de hablar. Y es lo mismo, ¿sí? La reacción del alerta la tiene igual. ¿Por qué? Porque está pendiente de que lo que está diciendo el familiar, entonces me va a levantar presión. Parece una pavada, pero algún día lo van a objetivar y es verdad. Bien, no debería haber fumado, no debería haber tomado café, eso es muy difícil. Bien, entonces la primera visita siempre los 2 brazos y vemos cuál es el brazo dominante. No debería haber más de 10 milímetros de mercurio entre los 2 brazos, por lo cual en las otras consultas, si no tiene más de 10 milímetros de mercurio, no importa si yo te tomo de este o de este, mientras que las 3 tomas estén del mismo brazo. ¿Sí? No debería haber mucha diferencia entre un brazo y el otro, no más de 10 milímetros de mercurio. Pero buscamos cuál es el brazo que tiene presión más elevada y ponemos brazo izquierdo o brazo derecho. Bien. No tiene que producir dolor. Si yo lo estoy matando con el manguito y tiene el brazo gordo, tampoco me sirve, ¿sí? Porque tiene dolor y le va a subir la presión. Y cuando tomamos con el anaerobio, con el común anaeroide ese, primero palpamos el pulso radial, ¿sí? Desde donde desaparece el pulso radial, 20 milímetros de mercurio arriba, no nos vamos a 200, porque veo que dale, y te queda el brazo así, duele. Y después empezamos a desinflar, ¿sí? Siempre 20 milímetros de mercurio por arriba de la desaparición del pulso. Ahí empezamos a bajar. Y el método auscultatorio, que es el común, ¿sí? Que vamos a tener en casi todos los consultorios, salvo que traigamos un digital, vamos a evidenciar los ruidos de Korotkov, ¿sí? Es una combinación de flujo turbulento y cuando se vuelve laminar. Ahora lo vamos a ver bien. El inicio de la fase 1, que es donde vuelve el flujo turbulento, es la presión sistólica. Y cuando desaparece y tengo flujo laminar, que no escucho nada, vamos a objetivar la presión diastólica. Hay que desinflar 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. ¿Por qué? Porque le dan con lo van a ver que ya está, 120, 70. Así como se escucha. Bien despacito, ¿sí? Porque si no, no voy a escuchar nada. Voy a poner cualquier cosa. Voy a redondear. Y esto siempre, números pares. Si yo tomo con el método números pares, no existe el 115-75. ¿Sí? ¿Por qué? Porque redondea par. Fíjense que los números están pares. Acuérdense de eso y se van a chamullar par. Bien.
Entonces, en los ruidos de Korotov, ¿sí? El primer ruido siempre la presión sistólica, flujo turbulento, ¿sí? ¿Por qué? Porque apreté la arteria y la suelto. La comprimí y la suelto. Y el último es la presión diastólica, ¿sí? Cuando ya tengo flujo laminar y no escucho nada, es la presión diastólica. Los otros del medio no tienen mucha significancia. Ojo con los pacientes que tienen mucha rigidez arterial. ¿Por qué? Porque van a desinflar y siguen escuchando ruido. ¿Sí? Ahí es más fácil agarrar el digital. Que hay uno para 700 consultorios, que lo tienen que ir a pedir. Bien, este es el oscilométrico, ¿sí? Es el más exacto, no requiere calibración. Es ideal el de brazo, ¿por qué? Porque el de muñeca tiene un montón de errores. La posición, tiene que estar acá con el brazo acá, hace fuerza con el brazo. Si uno compara el de muñeca con el de brazo, siempre da números distintos. Lo ideal es el de brazo. Este, ¿sí? Este es el de la perita que yo les decía. Que apretas. Todos los home-run están todos validados. Inclusive el de muñeca. Este es el home-run de muñeca. A nosotros no nos gusta el de muñeca, porque siempre tiene errores, toman mal. Es mucho mejor el de brazo. Si le tienen que aconsejar a alguien que se compre uno de brazo, nunca de muñeca. Vale casi lo mismo y no le va a servir. Bien. Alguien que se ofrezca a tomar la presión. Vos. Sí, vos. Alguno de los chicos, que es más fácil. No te voy a hacer nada de tomar la presión. Me tiene miedo. Así, mira. Así de, ¿Me toman a mí? sí, así de costadito, ¿sí? Siempre de costado. Espalda bien apoyada, pies bien apoyados en el piso. Ahora no se lo toma para que... Me va a dar alta, seguro. Entonces, este es el brazo, este es universal, ¿sí? Va con todos los brazos. Fíjense que... Salvo que... Dame un brazo. Y este te va a apretar y te lo tiene justo. Levanta, manténlo ahí. Siempre 2 deditos, ¿sí? Por arriba. Un poquito más arriba puede ir, pero le va a apretar. Apoyar flojito, palma hacia abajo. Eso, así tiene que estar, ¿sí? Ni con pies apoyados en la camilla, ni con... Los tensiómetros de la pared, los que son con el cosito, tienen un elástico. Se puede estirar eso hasta la camilla. Si vos lo sentás así, da el de la pared, no con los pies colgando. Entonces, toma solo, ¿sí? Este es uno de los mejores, va a tomar solo. Si hace una toma sola para mostrarles nada más. Lo ideal sería 2 o 3 tomas, porque siempre la primera da más alta. Si te da hipertensión, yo no tengo nada que ver. Entonces, siempre primero bien diagnóstico, un buen diagnóstico, ¿sí? Porque si no voy a medicar de por vida a un paciente que no es hipertenso. Que pasa mucho, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que la presión no da síntomas. Entonces vienen a la guardia con dolor de cabeza, con sangrado de la nariz, le toma la presión y le va a dar alta, y sí. Mira, 160 100 le digo. Después le tomo de vuelta. Dale. Hago paciente para consultorio acá. Bien, entonces esto se nos pagaba porque infla y desinfla solo, ¿sí? Ahora después te tomo otra vez, ¿no, Zapa? Muy bien. Entonces, ¿qué métodos tenemos? Tenemos el oscilométrico, el común, ¿sí? Estos que son los mejores. Y después tenemos el MAPA, ¿sí? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Para qué lo vamos a usar esto? Para descartar fenómenos guardapolvo blanco. Entonces, pacientes que, ahora lo vamos a ver bien, que tengan valores intermedios, es decir, entre un valor limítrofe, ¿sí? 135-85 y 180-110, necesitamos una segunda opinión. O le hacemos otra consulta más dentro de a la tercera o cuarta semana, que acá es muy difícil porque los turnos están muy largos, o directamente le pedimos un mapa. Si trabajamos en un hospital público, vamos a segunda consulta. Y si la segunda consulta está por encima de 140-90, hacemos diagnóstico. ¿Por qué? Porque el mapa no tenemos mucho acceso. Nosotros directamente le pedimos mapa. Entonces, ¿qué hace el monitoreo de presión arterial? ¿Sí? Tiene mucho mayor correlación con daño de órgano blanco. ¿Por qué? Porque mide la presión arterial nocturna. Y la presión nocturna es la que más se correlaciona con daño de órgano blanco. Si tengo hipertensión nocturna, tengo alto riesgo de tener hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, la que más se correlaciona es la hipertensión nocturna. Bien, entonces, tiene que tener un 70% de lecturas exitosas y tiene que haber dormido bien, por lo menos 4 horas el paciente, ¿sí? ¿Qué hace esto? Es como un monitoreo de presión, es un equipito de eso, más chiquitito, que toma la presión cada 15 minutos de día y cada media hora de la noche.
Muchos no lo toleran, ¿sí? Porque te toma. Los cortes son diferentes, ¿sí? El promedio de 24 horas es 130-80 y el de día 135-85 y 120-70 el de noche, ¿sí? Bajan los promedios. Una cosa importante, el mapa no está validado para mayores de 80. Para ancianos no está validado, nosotros pero lo usamos igual. Pero no hay ningún equipo validado para mayores de 80. Perdón, una consulta. Sí. Entonces vos, en la primera consulta... La primera consulta toma de presión. Lo vamos a ver en el gráfico. porque había entendido que vos decías que... En la primera siempre tomás 3 veces, ¿sí? Si te da alta, menos de 180-110, tenés que hacer una segunda consulta, en teoría. 3 a 4 semanas después. Como acá los turnos están 2 meses, directamente pedimos mapa. Salvo que esté mayor o igual a 180-110, que se va medicado de consultorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hipertensión grado 3. Ahí sí tenemos riesgo de hacer... Recuerden que la hipertensión no da daño agudo, da daño crónico. Vamos a frenar ese continuo cardiovascular que vimos. Pero no tengo que salir corriendo con un 160 en consultorio. ¿Por qué? Porque el paciente viene hace días con 160. Salvo que tenga una ACV, que tenga insuficiencia cardíaca. Pero si no, no. Salvo el 180-110, que es hipertensión grado 3, que ya tiene más riesgo. Entonces ahí sí. Pero pacientes caminan por la vida con 170. No les va a hacer nada, ¿sí? A corto plazo, a largo plazo sí. Bien, entonces... Sí, perdón, es una persona que tiene antecedente de algo. Ahora lo vamos a ver bien, porque sí, si tiene Ya, antecedente, le aumenta el riesgo, ahora lo vemos en un grafiquito. Bien, entonces, ¿para qué me sirve el mapa? Principalmente para definir los 4, ¿sí?, fenotipos de hipertensión que tengo. Si el paciente tiene presión de consultorio normal y mapa normal, es normotenso, ¿sí? Si tiene hipertensión en los dos, es hipertenso, los dos extremos. Ahora, 25 al 30% de la población tiene guardapolvo blanco. Ojo con esto, embarazadas principalmente, mujeres, ancianos. Mujeres ancianas más todavía. Hipertensión de guardapolvo blanco, ¿sí? Si yo medico esto, lo tiro para el otro lado. Ojo con eso. Entonces, siempre el mapa, hipertensión de guardapolvo blanco, ¿me lo descarta o me lo confirma? ¿Qué es hipertensión de guardapolvo blanco? Tiene presión arterial en consultorio alta, mapa normal. Ese no se le hace nada, ¿sí? Es un fenómeno de alerta exagerada a la presencia del médico. Y también el hipertenso oculto, que es lo contrario. El que tiene más riesgo de hacer daño a órgano blanco, que tiene normotensión en consultorio, hipertensión en mapa. ¿Sí? Hasta un 15%. Este sí se trata. Este es el que te dice, no, pero yo en mi casa tengo registros de presión altos. Dice, acá tiene 120, rarísimo. Ese es el oculto. Ojo con ese porque es el que más riesgo tiene. Y el guardapolvo blanco es al revés. El viejito que viene con 200, 100 en consultorio te dice, pero yo me tomo en mi casa y viene con la lista. 120, 110, así, como está mintiendo. Bueno, mapa. Y después tenemos otra cosa, que es el monitoreo domiciliario de presión arterial, o MDPA. Es simple, mucho más barato que el mapa. Se puede hacer con un tensiómetro de estos parecido, pero que no tiene pantalla. El MDPA es igual que esto. Yo le doy al paciente un equipo como esto, que no tiene pantalla, o que se lo puedo tapar, inclusive, pero es parecido a esto, que graba. Y se lo doy así, ¿sí? Y le doy esto, todo junto, y le explico cómo se pone. Entonces, ¿para qué se sirve? Para los que no toleran el mapa, ¿sí? Y para seguimiento. Si yo tengo que seguir tratamiento, le pido un MDPA. ¿Por qué? Porque es más barato. Para diagnóstico mapa. ¿Por qué? Porque veo la presión nocturna, que es importante. Una vez necesito ver la presión nocturna, después puedo seguir con MDPA. El MDPA es como un tensiómetro así, el paciente se lo lleva de 5 a 7 días y se toma la presión con un seguimiento estipulado, con una tabla. Se tiene que tomar 3 veces a la mañana, acá dice igual, 3 veces a la mañana antes de desayunar, antes de hacer pis, después les paso el pago. Antes de desayunar, antes de tomar la medicación, después de hacer pis, va al baño, la vejiga llena siempre aumenta la presión. Entonces, se sienta, se toma 3 veces. Como no va a ver el resultado, eso lo graba. Listo, lo guarda. Y a la noche, antes de cenar, se sienta otra vez, se toma otras 3 veces. Y eso el equipo lo graba. Por lo cual el equipo graba 6 tomas por día, durante 7 días. Eso hace un promedio, ¿sí? Después con una tabla de Excel se hace un promedio, y da presión diurna y presión vespertina. No tenemos presión nocturna. Pero para seguimiento de tratamiento sirve. Es mucho más cómodo que un mapa. El mapa es insoportable. Yo me lo puse una vez, es insoportable. Se tolera, pero es insoportable. Bien.
Y también podemos ver el guardapolvo blanco. ¿Por qué? Porque no tenés, la sola falta del médico ya baja la presión. Bien, esto es lo que yo les decía. Entonces, esta es la tabla de las AJA, ¿sí? Del Consenso Argentino de Hipertensión. Si está normal, anual, ¿sí? No necesito tomarle la presión. Una vez por año todo el mundo se debería tomar la presión, cosa que no hacemos. Porque si no, no vamos a encontrar nunca. Casi la mitad no sabe que es hipertenso porque no se la toma. Desde pediatría ya se debería tomar la presión. Más o menos 14, 15 años en adelante, una vez por año. Si está limítrofe, nivel 1 y nivel 2, estos tres, siempre otro estudio, ¿sí? O una segunda visita. ¿Ves que dice visita 2? Casi nunca se hace la visita 2, directamente vamos a mapa o MDPA. Si da normotensión, control anual. Si da hipertensión, es hipertenso y se medica, ¿sí? Y 180, 110 siempre se medica. Sale del consultorio medicado, después le hacemos los estudios, pero siempre se medica. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo. Y un nivel 2 también si tiene factores de riesgo. Ahora lo vamos a ver bien. Si es hipertenso, si es diabético, si es dislipémico, si tuvo infarto. Ojo con los pacientes que tienen antecedentes. Acá estamos hablando de pacientes sanos. Yo tengo un paciente que tuvo ACV, que tiene un infarto, yo acá ya lo medico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene daño vascular. Me va a hacer otro ACV, me va a hacer un infarto. Ni hablar de la falla cardíaca. Bien. O sea, perdón, tengo una pregunta. Llega alguien a la guardia con 180, 110, una persona no medicada que nunca le pasó. Viene con 180, 110, ¿ya se va de la guardia medicada? Depende. Ahora lo vamos a ver bien. Porque si viene con dolor, está sobrevalorada. Ahora lo vemos. Si no tiene nada... El dolor sube la presión, sí. Cualquier dolor, ahora lo vemos. Pero si no tiene nada, si el paciente está asintomático, yo le tomo 3 veces, me da 180, 110, sí. Aunque sea mínima la dosis. Porque después hasta que se hagan los estudios y todo, vamos a tardar 3 meses más. Y si tiene un poquito menos... Si tiene menos, no. Pero un nivel 2 con antecedentes... Un nivel 2 con antecedentes, sí. Y nivel 1 con antecedentes dijiste que no. No, nivel 1, nivel 2 con antecedentes también. Bien. Y nivel 1, si tiene infarto o ACV, también. Va a depender si el paciente esto es paciente sano. Si el paciente tiene antecedentes, ahora lo vemos en otro cuadro, pero si el paciente tiene antecedentes ya cambia, ¿sí? Porque lo pone en alto riesgo. Entonces, ojo acá, y le vamos a poner esto, ¿sí? En rojo. Siempre asintomático, salvo que tenga daño de órgano blanco. Es decir, que tenga falla cardíaca, que me esté haciendo un infarto, que me esté haciendo un ACV, que tenga un PRES, que es la encefalopatía, ¿sí? Por presión, pero es otro cuadro, está muriendo. Que tenga un infarto, si no, no da síntoma. A ver, algunos tienen una sensación de pesadez en la nuca, está todo, o sea, no hay nada objetivable en realidad, en las guías ni en nada. Te dice que es asintomática. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿qué pasa? Viene a la guardia con cefalea. Le toman la presión, 200, 100, y sí, sacarle el dolor. Y ahí lo medican. Y después viene el consultorio arrastrándose con 90, 60 de TA. Pasa siempre en la guardia. Entonces, si yo tengo dolor de lo que sea, dolor de cabeza, dolor de abdominal, me duele, no sé, me golpeé el dedo y me tomo la presión, me va a dar alta. Pero no es por la presión, sino que es por el dolor. El dolor sube la presión. Eso es uno. Los nervios también. Entonces, si a mí me pasó, no sé, me robaron en la esquina o salí corriendo de acá porque tenía que hacer algo, me tomo la presión, me va a dar alta, pero a todos nos va a dar alta. Este comportamiento así de la presión en picos lo tenemos todos. Si yo ahora le tomo la presión más tarde a él, seguramente le dé normal. ¿Por qué? Porque se puso nervioso cada cara, le va a dar más alta. Esperemos, ¿sí? Si no te espero en el consultorio 1. Este comportamiento en pico, eso lo tiene que saber bien el paciente. Esos comportamientos en pico lo tenemos todos. El tema es que no estemos todo el día acá arriba, ¿sí? En 180, 150, 140. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor en la guardia, primero le saco el dolor. Es lo mismo que hacen en la guardia, te dan un clonazepam y te dejan un ratito. De hecho, de todas las emergencias hipertensivas, más que emergencia urgencia, porque la emergencia es con daño de órgano blanco, de todas las urgencias hipertensivas, el 50% se cura o se trata con un clonazepam. ¿Por qué? Porque no es una urgencia hipertensiva. Pasa muchísimo en la guardia. Entonces, si viene con dolor, primero saco el dolor. Es lo mismo que el sangrado a la nariz. La presión no da sangrado a la nariz. Te sangra por otra cosa. ¿Y qué hace el cuerpo? Vasoconstricción. Para frenar el sangrado. ¿Y va a subir la presión? ¿Va a tener presión alta? Sí, pero no es por la presión que sangra la nariz. ¿Sí? Es asintomática generalmente. Entonces, fíjense que todas las campañas, ¿sí?, del Día Mundial de la Hipertensión, que es la de mayo, asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas. ¿Sí? Fíjense todos. Ninguno tiene síntomas. Generalmente, ¿sí? Ojo con eso porque pasa un montón en la guardia y pasa en todos lados. Vienen y te dicen, no, pues yo vine con cefalea y me medicaron, tiene 90, 60, y después ¿cómo se la sacás la medicación?
El tema es ese, una vez que se la dimos, ¿cómo le explicamos que hay que sacársela? Bien, entonces, segundo, primero hicimos el diagnóstico, ¿es o no hipertenso? ¿Sí? Después, ¿qué riesgo cardiovascular tiene? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un bajo riesgo que un alto riesgo o un diabético. El diabético de por sí lo pone en alto riesgo. Entonces las metas son distintas. Menos de 140-90 para toda la población general, ¿sí? Menos de 130-80 para los diabéticos, en teoría. Llegar, ¿sí? Uno espera hipertenso medicado menos de 140-90, pero ¿dónde lo vamos a poner? Entre 135-85, a 140-90 ahí, ¿sí? No rozando los 140-90, fluidez sería un poquito más bajo. Entonces, acá después les dejo todo esto. ¿Qué cosas son importantes? Si tiene antecedentes familiares de hipertensión, ¿sí? Papá, mamá, hipertenso de joven, menos de 45 años entra como joven. ¿Por qué? Por las formas familiares de la hipertensión. Si tiene factores de riesgo asociados, dislipemia, tabaquismo, diabetes, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, estos son los pacientes más difíciles de tratar para nosotros. ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Sí? Come con sal, hace ejercicio, es alcohólico. Ojo con los consumos, creo que lo puse, pero de sustancias, principalmente los energizantes, Speed, la Coca-Cola, la sube un montón la presión porque tiene bicarbonato para realzar los sabores. Piensen que si no tiene azúcar, tiene bicarbonato. Va a realzar los sabores con algo. Entonces, la Coca Light tiene mucho más sodio que la Coca común. Igual que las aguas saborizadas y todo eso. Ojo con los consumos de eso. Porque te dicen, no como con sal, pero se toma 10 vasos como pasó de Coca Light. Es lo mismo. Es como agarrar un salero y tomártelo. Bien. ¿De qué trabaja? Importante. Uno piensa que no, trabaja de día, trabaja de noche, duerme, por el tema del mapa. Hay muchos que tienen sueño al revés. Entonces, se tiene que tomar el día para ponerse el mapa. No puede trabajar si duerme al revés, ¿sí? Porque no es representativo. Y siempre interrogar sobre el sueño. ¿Por qué? Porque las apneas del sueño es la primera causa de hipertensión secundaria en el país, ¿sí? Hasta un 60% de los pacientes pueden tener apneas del sueño. Es la causa más frecuente en Argentina de hipertensión secundaria. No es el hiperaldo, no es el feocromocitoma, que no llega ni a 1%, es la apnea del sueño. Entonces, preguntarle si ronca, ¿sí? Y todo el resto, somnolencia diurna, si hace apneas, ¿sí? Si está cansado durante el día. Más que todo, si tiene un mapa con hipertensión nocturna. Si tiene un mapa con presión alta a la noche, o inverso, que tiene más presión de noche que de día, siempre apneas del sueño. Bien, esto es importante. ¿Cuáles fueron los últimos valores normales de presión? ¿Se tomó la presión alguna vez? Porque por ahí no se tomó nunca en su vida, pasa. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los últimos valores normales que tuvo? Si se acuerda. Pasa mucho que manda de los prelaborales de cualquier lado, porque le tomaron la presión y le dio alta. Entonces le preguntamos si alguna otra vez se hizo un prelaboral y tenía presión normal, o se acuerda de algún valor de presión normal. Van a ver que ninguno se acuerda porque ninguno se toma. Bien, si tuvo tratamientos previos o no, muchos abandonaron medicación. Fíjense que tenemos menos de un cuarto de pacientes bien tratados. Esto es nuestra culpa, porque hay que decirle que es una enfermedad crónica, ¿sí? Y que la medicación es de por vida. Si yo no tomo la medicación ahora, no freno toda la bola esa de daño cardiovascular. Eso hay que decirle al paciente. Si no toma la medicación, se va a infartar o va a tener una ACV. Hay que asustarlo, porque si no la dejan, como no da síntomas, la dejan. ¿Por qué? Porque no da síntomas, justamente por eso. Si fue prematuro o no, esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo nací prematuro, tengo menos cantidad de nefronas en el riñón, por lo cual tengo alta posibilidad de hacer hipertensión renovascular. Antecedente de preeclampsia a la mujer, sí, y consumo de drogas o medicamentos que aumenten la presión. Importantísimo. AINES, ¿sí? Siempre, antiinflamatorio no esteroides. AINES, diclofenac, etc. Hay un diclofenac potásico que no aumenta la presión. Todo lo que sea potásico no aumenta la presión. El GESIC famoso, diclofenac, GESIC, todo lo que termina en GESIC, no, los pueden tomar, pero los que son sódicos no. Aumentan bastante la presión. Corticoides, sí, anabólicos, más que todos los hombres. Cocaína, bueno, drogas de abuso más fácil. Anticonceptivos orales en la mujer, puede aumentar la presión. Los de cuarta generación y quinta no, porque tienen más progesterona que estrógeno. Pero si son a base de estrógenos pueden aumentar hasta 10 milímetros de mercurio. Ojo con eso, hay pacientes jóvenes hipertensas que hay que sacarle los anticonceptivos, si no le encontramos otra causa. Después hay un montón, ojo con los fármacos, hay mucho enfermedad, ¿cómo se dice? Hemato-oncológica en el hospital, ¿sí? Sube muchísimo la presión, hay un montón de los nuevos, todo lo que son inhibidores del HER2, etcétera, aumentan un montón la presión. Eso no se le puede sacar, pero hay que controlarlo muy de cerca.
Y té de café, ¿sí? Ojo con eso, 2 tazas de té o 2 tazas de café por día, paciente hipertenso, más no. ¿Sí? Hay un montón que consumen té a rolete, también sube la presión. Bien, y el Herbalife y todas esas cosas también. Porque ha habido muchos pacientes que tuvimos que sacarle esas cosas. Té, ojo a los pacientes que son de afuera, ¿sí? Hay un montón de tés, Herbalife, todas esas cosas suben también la presión. Ojo. Siempre no se olviden de interrogar esto, porque hay muchas veces que le sacamos esto y directamente le baja la presión. Bien, examen físico, entonces dijimos, presión de los 2 brazos, ¿sí? Siempre índice de masa. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo per se sube la presión, ¿sí? Recuerden siempre que activa el sistema simpático. ¿Sí? La presión sube por 3 o 4 cosas, ¿sí? Vasoconstricción, sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. El tejido adiposo per se, la grasa parda más que todo, activa el sistema simpático, por lo cual va a subir la presión. Perímetro de cintura y de cuello, ¿sí? Para el tema del SAUS. Siempre ocultamos ocultación cardíaca, buscamos soplo, ¿sí? Carotido, femoral y abdominal buscando soplo renal. Nunca lo escuché, pero búsquenlo. Bien, la maniobra de Osler, la palpación de la arteria, ¿sí? En los pacientes ancianos, por el tema que yo les decía, que van a aumentar, van a levantar a 200 y no va a colapsar la arteria, pero porque está rígida. Y siempre un examen neurológico buscando daño de órgano blanco, ¿sí? Cosas básicas. Tampoco vamos a hacer un examen neurológico completo, pero lo ideal sería que sí. Y en los pacientes menores, ¿sí? De 45 años, principalmente menores de 30, siempre los 2 brazos para buscar coartación de aorta, ¿sí? Que no haya pulso diferencial ni presión diferencial en los 2 brazos. Bien. Examen complementario. Para terminar de encasillar en qué parte va el paciente, ¿sí? Laboratorio. Hemograma completo, glucemia, ¿sí? Siempre colesterol, buscando dislipemia, porque le aumenta el riesgo. Función renal, ionograma, importantísimo. Orina completa, buscando qué proteinuria. ¿Por qué? Porque es daño de órgano blanco. Y cuando tenemos presencia de proteinuria ya tenemos daño renal hace rato. Se piensa que la proteinuria es tardía. O sea que si tenemos proteinuria hay daño de órgano blanco. Está lleno de pacientes con proteinuria hipertenso. Lleno. Electro, ¿sí? Hipertrofia ventricular izquierda. Tiene baja sensibilidad, ¿sí? Pero si está, es altamente específico, ¿sí? Vamos a ver la famoso índice aumentado y la T negativa bien profunda. ¿Sí? Esto es bien de hipertrofia ventricular izquierda. FA, bueno, si tiene secuela de infarto, pero para buscar hipertrofia vamos a ir al eco. ¿Sí? Entonces, laboratorio, electro, pero el patrón es el eco, ¿sí? El ecocardio va a buscar hipertrofia ventricular izquierda. Fíjense acá, esto es un transtorácico, ¿sí? La aurícula siempre está abajo. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ese es el tabique interventricular, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, fíjense el engrosamiento del tabique, ¿sí? Y acá no tiene cavidad. ¿Sí? Esto es hipertrofia ventricular izquierda, esto es lo mismo que esto, ¿sí? ¿Están viendo eso? Es igual que esto. Ventrículo izquierdo casi sin cavidad, ventrículo derecho, ¿sí? Esto es hipertrofia ventricular. ¿Por qué? Como yo le explico a los pacientes siempre, el corazón es todo músculo. La presión está acá y el corazón está acá. Si yo lo voy a empujar contra mucha presión, va a tener que hacer fuerza, por lo cual va a engrosar. Es como hacer pesas. Si yo levanto 1 kilo no pasa nada. Si yo levanto 100, empiezo a engrosar el músculo. Es lo mismo. El corazón está empujando porque tiene que bombear sangre contra más presión. Entonces, ¿qué hace? Se hipertrofia. Aumenta la masa para tratar de empujar más. Ya cuando no puede empujar más y se vence la ley de Starling, ¿qué hace? Se dilata. La miocardiopatía dilatada, hipertensiva, no tiene vuelta atrás. La hipertrófica sí, hay algo que se llama regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, que es cuando el paciente está normotenso, como dejas de hacer pesa, lo mismo. El músculo vuelve para abajo. Es lo mismo. Si yo lo trato, la masa baja. Eso se evidencia al año, ya se puede ver. Y se ve. Tiene un tabique de 12 y después tiene un tabique de 5. Eso hay que explicárselo al paciente. Usted está haciendo fuerza con el corazón. Va a engrosar. Cuando dilata no hay vuelta atrás. Bien, ¿sí? Lo primero que se dilata siempre es la aurícula izquierda porque tiene menos músculo, aurícula izquierda, aorta proximal, aorta ascendente y por último siempre el ventrículo. Entonces, engruesa el ventrículo, dilata la aurícula. Eso es típico del paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque tiene menos músculo la aurícula izquierda. Y podemos hacer otro examen complementario en los pacientes que tienen riesgo intermedio, ¿sí? Para tratar de encasillarlo, que es Doppler carotido femoral buscando placa, la excreción de albúmina, ¿sí? La microalbuminuria de 24 horas, o
la velocidad onda de pulso. La velocidad onda de pulso es un aparatito parecido a ese, no lo saqué foto, parecido a ese, que uno se lo pone, ¿sí? Y mide rigidez arterial. Velocidad onda de pulso, manda una onda, ¿sí? Y rebota contra la arteria. Más alta sea la onda, más rigidez hay. ¿Sí? Eso habla de daño órgano blanco, también a nivel vascular. Es la única forma que tenemos hoy en día de medir rigidez arterial. Nosotros lo hacemos en Solís, no sé si alguno puede rotar ahí, no. Bueno, ahí se hace. Bien, entonces, esto es lo que decíamos, ¿sí? Si el paciente no tiene factores de riesgo, lo encasillamos, ¿sí? Como viene. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, fíjense que el nivel 1 ya va a moderado. Esto es lo que me preguntamos vos. ¿Sí? Y si tiene nivel 2, ya va a moderado riesgo y ya muy alto riesgo. O sea, aumenta el riesgo. Si yo tengo un paciente con grado 1, 2, 3, pero tengo factores de riesgo, fíjense que va a moderado, alto y muy alto riesgo. Ya cambia el panorama. No es lo mismo que un paciente sano. No es lo mismo un obeso que un obeso tabaquista diabético. ¿Sí? Ese ya es muy alto riesgo. Fíjense que la diabetes se pone por sí sola, ahí abajo no está aclarado, pero se pone por sí sola como alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Sí? Los diabéticos tienen de por sí más riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo el sistema simpático activado. Bien, entonces, y por último, si es un paciente joven, pensar en hipertensión secundaria, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando tiene menos de 40 años, 45, ¿sí? Cuando tengo hipertensión de inicio brusco, 200, 100 de presión, un paciente joven, es raro, ¿sí? No es normal que un paciente joven sea hipertenso. ¿Por qué? Porque tiene arterias elásticas, no debería. ¿Sí? Bueno, y todo esto, si tiene aumento de creatinina, soplos abdominales, y hay otra cosa que me hace pensar que puede ser secundaria, ¿sí? Uso de corticoides, obesidad, ¿sí? Somnolencia diurna, la simetría de pulso, busquen la simetría de pulso porque hay coartación de aorta, ¿sí? La mayoría igual ya está operada, pero hay. Entonces, y estos, se lo dejo para que lo lean, pero son las 4 causas más importantes de hipertensión secundaria. A la cabeza por la apnea obstructiva del sueño, le sigue la renovascular, ¿sí? Principalmente pacientes añosos. El hiperaldosteronismo primario va mucho más lejos y el fibromuscitoma, que a todos nos gusta, menos del 1%. Ni existe casi. Entonces, ¿cómo se sigue el paciente hipertenso? ¿Sí? Si el paciente es normotenso, cada 2 años. Sería ideal cada año. Si está limítrofe, cada año, ¿sí? Nivel 1, todos los meses. O sea, yo tengo un paciente medicado a nivel 1, todos los meses tiene que estar, o por lo menos cada 2 meses en consultorio, ¿sí? Para ver cómo está la presión. ¿Se puede seguir con presión de consultorio? Sí. Si el paciente tiene diagnóstico de hipertensión de guardapolvo blanco, no lo puedo seguir con presión de consultorio. ¿Por qué? Porque me da la alta. Entonces le tengo que pedir mapa cada 6 meses. ¿Por qué? Porque no me sirve. Si viene con 200, 100 de presión y en la casa tiene 100. Lo voy a medicar, lo voy a aumentar la medicación, no me sirve. Lo tengo que seguir sí o sí con mapa o con MDPA. Pero con presión de consultorio no. Bien, nivel 2 cada 7 a 15 días. Fíjense cómo aumenta el riesgo, ¿no? Y nivel 3, si no tiene tratamiento, ¿sí? A las 72 horas tiene que venir. Y con tratamiento cada 7 a 15 días. ¿Por qué? Porque tienen muy alto riesgo. Son los pacientes resistentes, que tienen 4, 5 drogas, 6 drogas para la presión. Hay pacientes que tengo que no tienen más posibilidades, no tengo más grupo farmacológico. Tenemos que sacarle la arteria renal, o sea, denervar la renal, algo, porque no tengo más nada para bajarle. Principalmente los pacientes en diálisis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del paciente hipertenso? Evitar el daño. O sea, frenar todo ese continuo cardiovascular que habíamos visto. ¿Para qué? Para que no haga daño futuro. O, si tiene daño de órgano blanco ya, si hizo ACV y todo, evitarle otro ACV, otro infarto, ¿sí? Que entre insuficiencia cardíaca. Cuanto más rápido mejor. Este es el lema nuevo. Antes se pensaba que cuanto más bajo mejor. Ahora es cuanto más rápido mejor. O sea, más rápido yo baje la presión, mejor. Tengo que tardar menos de 15 días a un mes. Lo ideal sería un mes en bajarle la presión al paciente. No puedo empezar con 2,5 en el atril. A ver, si el paciente es nivel 1, ¿sí? Que tiene 142, 143, le doy dosis mínima y lo cito. Ahora, si el paciente es nivel 3, no empecemos con 2,5 en el atril. Porque la culpa de que no controle es nuestra. Vamos con un triple esquema de entrada, ¿sí? Vamos con algo agresivo de entrada. ¿Por qué? Porque lo tengo que bajar cuanto más rápido mejor. Eso es el lema ahora de todas las guías de hipertensión. Cambió. Bien, entonces vamos a ver que qué fármaco vamos a elegir va a depender de un montón de cosas. Del descenso que tenga ese fármaco, ¿sí?
¿Y cuáles son los efectos preventivos cardiovasculares y renales? Siempre se intenta empezar con protección renal, es decir, con IECA o ARA2. ¿Para qué? Para evitar justamente la proteinuria. ¿Por qué? Porque le vamos a cubrir otro daño órgano blanco que es el riñón. Entonces siempre, de preferencia, IECA o ARA2. Son los más nobles de todos, en asociación con otras cosas que ahora vamos a ver. Y siempre se recomienda fármaco de acción prolongada. Los hipertensos son mentirosos. Sí, por naturaleza. ¿Come con sal? No. Le pedí un sodio urinario, 200, 300. Come con sal. Acuérdense que el sodio urinario es una forma fácil de saber si come con sal. Si tiene más de 200, come con sal. Es fácil. En la orina le ponemos sodio urinario. Si tiene más de 200, comió con sal seguro. Y no toman la medicación por este tema de que como es asintomática, no la toman. Entonces, lo que se prefiere siempre es asociación en un solo comprimido. ¿Por qué? Porque toma una sola pastilla y ya está. Esto no, ¿sí? Yo lo veo mucho esto. Amlodipina por un lado, enalapril por el otro, hidrocloro por el otro. Le podés juntar los tres en un solo comprimido. Porque no lo van a tomar. Son poco adherentes. ¿Sí? Hicieron un estudio hace poco acá en este país, en el país, que la adherencia no llegaba ni al 20%. Es demasiado. Entonces esto se refiere, ¿sí? 1 o 2 medicamentos, todos en la misma píldora. Y en todo paciente, ¿sí? Mayor de 16 y menor de 80, menos de 140-90 es el objetivo. Si tiene más de 80 años, está polimedicado. Ojo con los ancianos, porque generalmente están polimedicados. Entonces tiene una sarta así de cosas, principalmente medicación psiquiátrica, que baja la presión. ¿Sí? Hay muchas clonazepam, etc. Ojo con los pacientes añosos. Si está muy polimedicado, si lo vemos muy frágil, menos de 150-90. ¿Sí? Antes se pensaba más viejo, más presión, no más. ¿Sí? Los límites son casi iguales que la población normal. ¿Por qué? Porque hacen el mismo daño. Pero no muy baja. ¿Por qué? Porque el hipoflujo cerebral tampoco les viene bien. Entonces no lo llevemos a 160 de promedio. ¿Por qué? Porque va a perfundir menos el cerebro y van a tener más deterioro cognitivo. Hay estudios que se vieron que si bajamos mucho la presión, hacen más deterioro cognitivo. Tengo una pregunta. Sí. En ese caso de los ancianos, yo trabajo en un geriátrico y hay muchas veces que vienen pacientes que vienen medicados Sí. por hipertensión de muchísimos años y cuando llegan a la vejez siempre tienen presión baja y están con la pastilla. Entonces dicen, no la tomo cuando tengo solo presión alta. No, eso no sirve. Bueno, eso es un buen ejemplo, no sirve. El único medicamento de rescate que podemos usar es la amlodipina. ¿Por qué? Porque es hipotensor rápido. Ojo que dura 36 horas, pero es la que más rápido va a hacer efecto, ¿sí? Ya a las 3, 4, 5 horas vamos a tener. Si yo te doy enalapril de rescate, que la primera toma dura 72 horas en hacer acción, no sirve de nada. Te dice, yo tomo enalapril SOS, tomalo, porque tomas agua. Porque hace pico baja, hace pico baja, hace pico baja, no sirve. Salvo la amlodipina, si está hipotenso, sácasela. Pero salvo la amlodipina, el resto no sirve de rescate. ¿Por qué? Porque la primera dosis tarda 72 horas y nunca va a llegar a concentración pico. Sube, baja, igual que los diuréticos. No sirve. O sea que está bien que dejen la medicación cuando... Si están hipotenso, sí. Claro, que todos los días le da presión baja Sí. y no... No, tenés que toman la sacársela y medicación. a las 15, 20 días tomarle, a ver cuánto tienen. Lo ideal sería poner un mapa, pero si no le puedes poner un mapa, presión de consultorio, de aire geriátrico, a las 3 semanas. Siempre que laven medicación, 3 semanas, 21 días, ¿sí? O sea, yo te saco la medicación hoy y te cito no mañana ni pasado porque va a seguir haciendo efecto, a los 21 días, ¿sí? De 14 a 21 días, siempre, igual que para darte medicación. Yo te doy medicación hoy, te cito a las 3 semanas. ¿Por qué? Porque a las 3 semanas tengo concentración pico de cualquiera de los fármacos que te di. Porque muchos lo citan a la semana, va a estar igual de la semana. Entonces, y le vamos a decir al paciente que no se tome la presión hasta los 4 o 5 días después de que empiece a tomar. ¿Por qué? Porque va a empezar a hinchar, que no le baja la presión. ¿Por qué? Porque no hizo efecto todavía. Si tarda en llegar a concentración pico. De 5 días, 4 días, depende cuál medicación le damos. Algo importante con los pacientes añosos es la hipotensión ortostática. Ojo, más que todo si tienen Parkinson y diabetes, siempre tomen hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque cae mucho la presión. No 20 milímetros de mercurio ni 10 la diastólica como es, sino que cae mucho la presión. Entonces siempre hipotensión ortostática. La presión de acostado, lo levanto, lo espero 3-4 minutos, le tomo, ¿sí? Van a ver que cae mucho. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con hipotensión ortostática, lo dejo con 150-90. Porque si se levanta se va a 110, si no lo voy a tirar abajo. Pasa un montón eso. Y si yo le tomo hipotensión ortostática a un paciente y lo hago parar un segundo. Cuando lo paro, no le agarro el brazo así para tomarle la presión. Lo ideal sería que apoye sobre algo, pero como no hay, lo hago apoyar flojo,
¿sí? Sobre mi brazo, pero no sosteniéndole el brazo, porque le va a dar cualquier cosa. Entonces cuando lo paro, ¿sí? Flojito el brazo, lo sostengo con mi brazo, pero no lo aprieto, porque yo no se lo sostengo, no. Yo se lo sostengo, le va a dar cualquier cosa. O sea, yo le tomo la presión sentado. Acostado y parado. Sentado no, acostado, y parado. lo paro, lo hago alejar de la camilla, porque si no está agarrado así. Lo hago alejar, si no se marea, ahí paradito, espero 3, 4, 5 minutos, le voy a decir 4 minutos, y le sostengo el brazo, no se lo agarro, porque yo he visto agarrar así el brazo y no sirve, así, flojito el brazo siempre. Van a ver que cae mucho. Parkinson, terrible. Diabéticos también. Bien. El tratamiento, siempre cambio de estilo de vida. ¿Sirve? Sí. ¿Todos son respondedores a la sal? No. Pero si es respondedor, baja. Lo ideal sería, igual le decimos a todos que coman sin sal, ¿sí? Hay un porcentaje que son no respondedores a la dieta sin sodio. Pero igual a todos, dieta sin sodio, pues si no se comen todo con sal. Si vos le decís, no, usted no coma igual con sal, todo sin sal, ¿sí? Entonces, aumento de la ingesta de potasio. No es tomar comprimido de potasio, sino alimentos que tengan potasio, ¿sí? Tomate, hay una lista, limón, hay un montón de alimentos que tengan potasio. Y ojo con la sal del Himalaya. Hay un montón de pacientes que vienen y me dicen, no, pero yo tomo sal del Himalaya. Sal verde, sal del Himalaya y sal de lo que se le ocurra tener un montón de sodio. La del Himalaya es la peor que hay de sodio. Y las sales verdes no tienen menos sodio, pero le echas más. ¿Por qué? Porque no tiene gusto. Entonces, es lo mismo. Entonces, si no tolera comer sin sal, que lo ideal sería que coma sin sal, una pizca de sal cuando cocina y no le pone más. Eso es lo que hay que decirle, ¿sí? Cocina con una pizca de sal y no le pone más. Alimentos que tienen alto sodio, fiambres, quesos, gaseosas, aguas saborizadas, condimentos, ketchup, mayonesa, mostaza, un montón de sal. Las aguas sin sodio es un chamullo, todas tienen bajo sodio, casi hasta el Ives de botellón tiene bajo sodio, eso no importa, agua puede tomar cualquiera. Sí, el tema de los fiambres, los quesos, bueno, los snacks, después todas las cosas que tengan mucho, los caldos de verdura en invierno, es un veneno, tiene un montón de sodio, hasta los bajos en sodio también. Ideal sería una dieta DASH, pero en este país, olvídate, alto en pescado, fruta y verdura, es carísima, es imposible de mantener. Sería lo ideal, aceite de oliva, ¿sí? Frutos secos, es la dieta DASH. Tienen que decirle que coma, si come carne, la mitad del plato de verduras, ¿sí? Que acompañen, y por lo menos 2,5 litros de agua. ¿Por qué? O 2 litros. Todos los medicamentos que nosotros le damos son vasodilatadores. Si el corazón está desprecargado, se va a hipotensar. Entonces dice, ay, me bajó la presión, me siento cansado, y sí, porque no toma agua. Entonces siempre asegúrense que tome 1,5 litros, 2 litros de agua, ¿sí? Porque yo vasodilato y desprecargo el corazón, se cae. ¿Sí? Y la medicación se la tengo que dar igual, porque yo se la saco, se hipertensa. Entonces que tome agua para acompañar. ¿Sí? Disminución de la ingesta de alcohol. Un vaso de vino puede tomar, ¿sí? Un vaso de cerveza puede tomar, más no. Ojo con la cerveza porque hace picos rápido, ¿sí? El vino un poquito más lento, la cerveza manda pico. Y actividad física regular. Esto es importante, 150 minutos semanales o el cuentapasos del celular, 10.000 pasos 3 veces por semana. Es más fácil. Baja la aplicación del celular, camina 10.000 pasos, ya está. ¿Sí? 3 veces por semana hizo la actividad física que requiere. Esa es buena la del cuentapasos, porque es una forma como de incentivar al paciente. Le dice, bájese la aplicación y me muestra cómo caminó. Mentira, pero sí que te muestre. Entonces viene todo que caminó 10.000 pasos. Bien, y esto es importante, ¿ven? Esta es la reducción después, lo ven, pero ¿cuánto baja? ¿Sí? Yo bajo el sodio, puedo bajar hasta 10 milímetros de mercurio. Si a esto le sumo, ¿sí? Ejercicio físico, puedo bajar otros 10. Hay pacientes que controlan muy bien haciendo ejercicio y bajando de peso. Yo le doy medicación, ponele 10 miligramos de perindopril, hizo ejercicio, bajó de peso, lo tengo que bajar a 5. Eso pasa, ¿sí? Se ve mucho. Si bajan de peso, si hacen ejercicio, le baja enseguida. Bien. ¿Qué pasa con el tema del sodio en Argentina? 5 gramos de sodio, de sal, ¿sí? Que equivalen a 2 gramos de cloruro de sodio. El consumo recomendado por la OMS son 5. ¿Cuánto comen los argentinos? 12. Piensen que el 70% de la sal viene de los alimentos, por lo cual no le tenemos que poner más. O sea, 70% de la sal viene de los alimentos ya hechos. 12 gramos. Esto era la meta del 2020, ¿sí? Que era bajar a 5 gramos día. Todavía con el tema de la pandemia, olvidate, no se hizo nada. El 25% de la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo hace como 6 años atrás, 25% de la población le pone sal a la comida, ¿sí?
Y hay que reducir a 3 gramos por día sería lo ideal y se pueden evitar 6.000 muertes anuales por enfermedad cardiovascular. ¿Sí? La sal para el paciente hipertenso, si tiene insuficiencia cardíaca, es un veneno. Directamente tienen que decirle así. ¿Por qué? Porque arrastra agua. ¿Sí? Todo corazón que esté enfermo, si yo le pongo sal, va a arrastrar agua. Y el corazón no se puede deshacer del agua, es ahí donde va a ir el pulmón. Entonces va a venir con edema agudo de pulmón cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque no puede manejar los volúmenes. Igual que el paciente con insuficiencia renal, que está en diálisis, es lo mismo. Si yo lo lleno de agua, no puede manejar el agua y va a ser edema agudo de pulmón hipertensivo. Acá se sancionó esta ley, que es la ley menos sal más vida, ¿sí? Fíjense que no hay saleros en los restaurantes, casi nada, ¿sí? Se le bajó a los fiambres, a los quesos un poco la cantidad de sodio. El pan, se hizo una reglamentación de hacer el pan sin sodio también, que hay en las panaderías, tiene que haber, es obligatorio. Y ahora, la ley nueva que entra en vigencia ahora en septiembre-octubre del etiquetado frontal de los alimentos, ¿sí? Va a haber esta etiqueta que dice exceso de sodio. Lo van a tener todos los alimentos. Ya se sancionó, ya salió, sale en septiembre-octubre. Vamos a ver cómo lo ponen. Pero va a haber así, exceso de grasa, exceso de sodio, no vamos a querer comprar más nada, exceso de glucosa. Bien. El tratamiento, ¿sí? Siempre combinaciones fijas, de ser posible un solo fármaco. ¿En qué pacientes monodroga? Mayores de 80, hipertensión grado 1. Ahí se puede empezar con monodroga, ¿sí? Si no, siempre a partir de hipertensión grado 2 con combinación fija. ¿Por qué? Porque yo tengo que bloquear todos los mecanismos, ¿sí?, que levantan la presión. Si yo le doy el Enalapril 10 miligramos, 20 miligramos cada 12, como he visto, que es la dosis máxima, estoy bloqueando solamente el sistema renina-angiotensina, pero dejo todos los otros libres. Necesito bloquear por lo menos. Piensen que hay 4 grupos farmacológicos principales, los IECA y los ARA2, ¿sí?, que actúan sobre el sistema de renina-angiotensina, ahora lo vamos a ver. Los diuréticos, ¿sí?, que lo que va a hacer es deplecionar volumen, entonces va a ayudar a que baje la presión. ¿Por qué? Porque arrastra sal. Los calcio antagonistas, que son vasodilatadores arteriales. ¿Por qué? Porque la presión hace vasoconstricción, principalmente la aldosterona. Entonces vamos a vasodilatar. Y por último, ¿sí?, los beta bloqueantes y los alfa bloqueantes. Si yo solamente bloqueo uno a dosis máxima, dejo todo el resto actuando. Entonces lo que yo tengo que hacer es combinar fármacos que me bloqueen diferentes mecanismos de acción de subida de presión. Nunca máximo una sola droga. Por eso siempre se prefiere combinaciones. Bien, entonces acá, nivel 1, monoterapia, ¿sí? O paciente de bajo riesgo. ¿Con cuál puedo empezar? Con cualquiera de estos. ¿Qué se prefiere primero? IECA o ARA2, lo que les decía yo. ¿Por qué? Por la protección renal. Después siempre combinamos con bloqueantes de los canales de calcio, ¿sí?, amlodipina, lercanidipina, lo que quieran. Diuréticos tiacídicos, ¿sí?, beta bloqueantes siempre de última, porque antes se pensaba que eran de primero. Van a haber 700.000 viejos con atenolol. Digo, ¿sí? ¿Por qué lo toma para la presión? No sirve para nada. ¿Sí? Los beta bloqueantes tienen muy buena acción beta, pero casi nada acción alfa. Entonces necesitamos vasodilatar. ¿Sí? ¿Cuáles tienen buena acción alfa? El nebivolol y el carvedilol. ¿Sí? El carvedilol es bloqueante alfa-beta y el nebivolol es dador de óxido nítrico, por lo cual hace vasodilatación. Esos dos sí. Después el resto no sirve para nada. Y nivel 2, nivel 3, riesgo moderado y alto, siempre combinaciones. Entonces, ¿qué combinaciones se prefiere? Lo que dije recién, IECA y ARA2 con antagonistas de los canales de calcio, IECA y ARA2 con diuréticos tiacídicos o diuréticos tiacídicos con antagonistas de canales de calcio. Quédense con las 2 rayas verdes, ¿sí? Son las preferencias siempre. Fíjense los beta bloqueantes, la rayita roja, ¿no? Salvo que tenga una arritmia, salvo que tenga, no sé, un infarto previo, salvo que tenga otra cosa, los beta bloqueantes siempre como cuarta droga, tercera o cuarta droga, nunca como primera elección. Entonces, los IECA, sí, que eso ya lo vieron, lo saben bien, el eje de renina-angiotensina aldosterona, ¿sí? Los IECA van a bloquear acá la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Hay una vía acá, que son las bradiquininas, que activa la vía de la bradiquinina, da tos. Importante, los IECA y ARA2 dan tos independiente de dosis, independiente de tiempo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen años con enalapril y empieza a dar tos seca. Si no depende nunca del tiempo, ojo con eso. Hay algunos que dicen que sí, pero no. Van a haber pacientes de un montón de tiempo que tienen tos por IECA. Es insoportable y hay que sacárselo. Porque es tos seca y tosen. Vienen a la guardia, van a hacer tomo, hisopado, todo normal y hay que sacarle solamente eso. Los que más usamos son el enalapril, ¿sí? La dosis máxima que usamos es 20 miligramos.
casi nunca 40. El ramipril y el perindopril. El perindopril es la droga de elección en el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 36 horas de acción. Una sola toma y listo. El enalapril es mucho más barato. Ojo con eso, a pesar de que estamos en un hospital privado, ahora hay que tener mucho cuidado con los precios. ¿Por qué? Porque los pacientes no tienen un peso tampoco. Entonces sí, prefiero que tomen enalapril antes que no tomen nada. ¿Por qué? Son drogas caras, casi todas, ¿sí? Los ARA2 actúan acá, ¿sí? Inhibiendo la unión a receptor AT1. El AT1 es el que es vasoconstrictor, vasodilatador, después el AT2 es vasoconstrictor, que hace daño, ¿sí? El AT2 al revés, es protector. Y la aldosterona, los bloqueantes de receptores mineralocorticoides actúan acá, ¿sí? Evitando que suene la aldosterona a los vasos. Los ARA2, una cosa importante con los ARA2, nosotros usamos losartán, telmisartán y valsartán. El losartán tiene 12 horas de acción. No entiendo todavía por qué lo dan una sola vez por día. Hay losartán de acción prolongada, pero el común se da 2 veces por día. Es como el carvedilol. Vos van a ver pacientes que tienen losartán 100 miligramos día. Si yo le doy 100 miligramos día, la mitad de la noche no tiene cobertura. Porque tiene 12 horas de acción, 14 cuanto mucho. Y lo seguimos dando una vez por día. El enalapril también, una sola vez por día. No entiendo por qué todavía. Por eso tenemos 25% de controlados. Bien, y los antagonistas de los canales de calcio, ¿sí? Hacen vasodilatación. Importante, la amlodipina, una vía media larga, ¿sí? Empiecen con 5 miligramos porque es muy vasodilata y es muy potensora. Y da edemas en los pies, principalmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque es vasodilatadora arterial y no vasodilata las venas. Entonces, si yo vasodilato las arterias sola y las venas no, si tengo insuficiencia venosa, tengo los pies así. Principalmente en las mujeres, más de 5 miligramos no lo toleran. 10 miligramos los pies así. Si les da edema, tenemos otro que es la lercanidipina, que no da edemas. ¿Sí? Es un poquito menos hipotensora, pero es como el reemplazante si le llega edema. En los hombres casi nunca, si toleran 10 miligramos tranquila, la mujer no. Es por eso, porque es vasodilatadora arterial, no vasodilata las venas. Entonces, si tengo insuficiencia venosa, tengo las piernas así. Y después, todos los diuréticos, ¿sí? Las asociaciones más frecuentes son hidroclorotiazida. Valsartán hidrocloro, amlodipina, es un triple esquema. Valsartán hidrocloro, valsartán amlodipina, ¿sí? La furosemida es un diurético de asa. Se usa un montón en las ambulancias para bajar la presión, no sirve, depresiona volumen. ¿Qué pasa? Si yo le saco volumen al paciente, ¿qué pasa con el cuerpo? Sensa que hay una hemorragia, hace vasoconstricción. Entonces, yo tengo una depresión de volumen, voy a estar hipotenso y mañana voy a tener 200, como poco, de presión. ¿Por qué? Porque el cuerpo está depresionado de volumen y hace vasoconstricción. Todo lo que sea pérdida de volumen, el cuerpo lo va a censar como hemorragia, porque no tiene otra chance, no sabe. Entonces va a subir la presión. Ojo con el tema de la furosemida y en los geriátricos también. Usan muchísima furosemida para bajar la presión, no sirve, hace rebote. Salvo que tenga insuficiencia cardíaca, pero lo vamos a dar por otra causa, ¿sí? Pero no lo vamos a dar para bajar la presión. Y la indapamida, ¿sí? Que es el diurético de elección ahora que viene en triple esquema con perindopril, amlodipina, indapamida, el triplexan, más famoso. Tiene una potencia para bajar la presión muy grande, pero hace hiponatremia e hipocalemia, por lo cual, ojo con los viejos. La hiponatremia es muy frecuente en los pacientes añosos, hay que sacarle diurético, ¿sí? Hay que controlarlo cada 3 meses con laboratorio, siempre, potasio y sodio. ¿Por qué? Porque si yo tengo aurícula grande, tengo más chance de hacer FA, y si tengo hipocalemia, más. Entonces lo voy a llevar yo a la insuficiencia cardíaca, pero por una arritmia. Entonces lo más frecuente es eso, y la espironolactona, que es la cuarta droga de elección. Ahora lo vamos a ver acá. Monoterapia, sí, y ECA-DORA2. O asociado, ¿sí? Lo que dijimos. 2 esquemas, triple esquema. Si yo a los 15, lo tengo que citar a las 3 semanas, ¿sí? Un mes, 3 semanas. Si yo al mes veo que sigue hipertenso, ¿sí? Le agrego un antagonista de los canales de calcio, de acuerdo a lo que le puse, ¿sí? O sea, si le puse ECA-DORA2, le pongo o un diurético asociado o un antagonista de los canales de calcio. Si en el paso 2 sigue hipertenso, ¿sí? Le pongo la cuarta droga de elección, que es la espironolactona. Hay un estudio que se llama Pathway, que se hizo viendo cuál era la cuarta droga de elección, y es el bloqueo de los canales de los mineralocorticoides. Por lo cual siempre la cuarta droga es la espironolactona o la eplerenona. Siempre en cuarta droga. Acá ya es resistente, ¿sí? Acuérdense que el hipertenso resistente tiene 3 drogas, incluido un diurético. Por lo cual si ya le pongo cuarta, es resistente.
Acá hay que descartar que no coma con sal. Es lo más frecuente. La causa más frecuente de hipertensión resistente es que coma con sal. Perdón, una Sí. consulta. No entiendo. ¿Por qué dice monoterapia y al lado, o sea, son dos fármacos? O el No. paso 1 inicio puede Uno ser o o otro, monoterapia, claro. Si inicias monoterapia, cualquiera de este. pero no dice IECA ahora 2 más. Por ahí, sí. no, pará. IECA o ARA2, si es monoterapia, IECA o ARA2 o beta bloqueante. O sea, uno. Si es monoterapia, es uno. Acá, el primer paso, salvo que sea hipertensión grado 1, iniciar siempre combinando, ¿ves? IECA ARA2 más canales de calcio o diurético. Esto está mal puesto acá, pero es cualquiera. Ay, esto está Claro, me acuerdo de monoterapia y Cualquiera de 80 estas. o nivel 1. o nivel 1. Cualquiera Si de no, estas. ya arrancás. Si no, arrancás siempre acá asociando. Primer paso, ¿sí? Si yo le puse un arador, no sé, le puse perindopril, amlodipina, y viene hipertenso, que le voy a poner ahora hidrocloro, por ejemplo. Tercer paso. Si yo sigo hipertenso, nebivolol. Y siempre la cuarta droga es espironolactona. ¿No eran beta bloqueantes en el dibujo anterior? Hay un dibujo que ponía como primero ARA y era Era IECA uno. y ARA. Acá. No, ahí abajo a la izquierda, abajo de monoterapia. Dice IECA y ARA, es como la primera opción. Sí. Segunda, Bloqueante los canales de calcio, Claro. diurético y cuarta. beta bloqueantes. Sí, pero no cuarta droga, sino cuarto escalón. A ver, eso es importante. No se refiere a cuarta droga, sino cuarto escalón. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, que yo le puse, no sé, perindopril y hidrocloro y hizo hiponatremia, le tengo que sacar e ir al tercer escalón, ¿sí? Que es los beta bloqueantes. O sea, como cuarta elección de droga, no como cuarta droga. ¿Sí? Ah, ok. Por ejemplo, no sé, si yo tengo pacientes que me hicieron edema con la amlodipina, le tengo que poner nebivolol. Así, ¿sí? Si son pacientes jóvenes que tienen ansiosos, que van a ver obesos, etcétera, siempre bloqueen el sistema simpático. ¿Con qué? Con nebivolol. Hay pacientes jóvenes que tienen como primera droga nebivolol, por eso depende del paciente. Si yo tengo un paciente añoso, la combinación con diurético es una de las mejores. Si yo tengo paciente con sobrecarga de volumen, también. Ahora, si yo tengo pacientes jóvenes con obesos, mórbidos, obesa, acá hay mucho obeso que va a cirugía bariátrica, etcétera. Si tienen el sistema simpático activado, nebivolol como primera droga. Por eso hay que fijarse bien, pero de los grupos siempre se prefiere IECA y ARA2, salvo ciertas excepciones. Si no, siempre empiecen, no le van a errar nunca. Si le ponen un perindopril, no le erras nunca. Claro. A un familiar, a cualquiera. Te pones el primera elección y listo. O un bloqueante de los canales de calcio, la amlodipina. La amlodipina, ojo con el agapril y el perindopril en las mujeres fértiles. ¿Sí? Nunca. En edad fértil, ni ECA, ni ARA2. ¿Sí? Amlodipina sí se puede. ¿Por qué? Porque no es tan teratogénica, no es teratogénica en teoría. ¿Sí? Y si no, directamente inicien con la betalola, familtidopa, alguna cosa. Pero amlodipina se puede. Pero ojo con el IECA y ARA2, porque son recontra teratogénicos. Creo que nada más. Después se las dejo igual. Sí, ¿querés hacerlo yo? Sí, mi amor. Sí,